Queridos amigos, bienvenidos a Ida y Vuelta. Este es el episodio número 14. Allá está Enrique Jovel Álvarez, Capriles, no, es Jovel Álvarez, que hoy le está rindiendo tributo a Venezuela con su gorra. Y por acá, bueno, como siempre, Neomar Hernández. Jovel, déjame decirte antes de arrancar que quedé picado después de la tertulia. Lo voy a hacer Sí, público, sí. porque He picado porque los cuentos de Orlando Urdaneta eran tan buenos bueno, incluso hasta los de Daniel eran tan buenos que yo no quise ni interrumpir y la gente dice que yo no hablaba ni nada. pero me Eh, pasó la eh, semana anterior a mí. En la primera fui yo el que decía, wow, es que es tan fascinante escucharlos que no quiero meterme. A mí me pasó eso. no, Ahora pero te pasó a vos. sí, pero pero quedé picado y entonces entiendo que tú estás en el compromiso ahora de volverme a invitar en la próxima Sí, tertulia. Bueno, eso va a pasar. eso viene por allí. Si Pero no la han para los visto, que no sepan, ajá, la tertulia en cuarentena de Joel Álvarez, que fue el programa del Yo No Soy, de No Soy Clark este domingo, está en el canal de Factores de Poder. Mira, Joel, ¿qué has hecho tú en la cuarentena? ¿Vale? La cuarentena tuya es peor porque o sea, yo he salido en algunos días de la semana, he hecho algunos programas en vivo desde la emisora, pero yo entiendo que la tuya es absoluta, o sea, tú no has salido muy poco, saliste en estos días que dejaste las fotos en Instagram de una especie de jardín, un campo, ¿qué es lo que era eso? Parece un campo de era un olivos, ¿no? cafetal, era un cafetal. Cafetal. Sí. Pero de resto, ¿cuántas veces has salido desde que comenzó esto? Muy pocas. No, o sea, yo creo que como unas 7 veces, tal vez, siempre o al supermercado o al banco, o sea, hacer algo absolutamente indispensable. Puede que la mía sea hasta ahora más rigurosa, pero no diría que sea peor que la tuya, porque obviamente las circunstancias son muy distintas. Aquí en realidad no ha habido mayor escasez de nada, la verdad, no ha habido ni cortes eléctricos, ni por lo menos donde yo vivo escasez de agua. Hemos sido afortunados dentro de todo, pero ha sido muy raro porque en Costa Rica nunca hay un régimen de restricción a la movilidad de la gente tan riguroso como el que vivimos en la Semana Santa. O sea, aquí la gente, uno de los días, porque experimenté también un problema para cobrar, por ejemplo, un pago que tenía que hacer. Mm. Tenía que ir a Western Union, creo en Venezuela sí Parece hay. que sí, yo nunca he usado, pero parece que sí llega a través de unas casas de cambio que hay aquí. Bueno, pues imagínate que tenía que ir a hacer ese cobro urgentemente y tuve que ir a 3 provincias del país. Y obviamente es un país muy pequeño, pero tuve que ir a 3 para finalmente encontrar una agencia donde hubiera efectivo, porque no tenían. Y eso es muy raro aquí. Eso es absolutamente extraño. Y además correr, porque a las 5 de la tarde empezaba la restricción y entonces ya tenías que estar adentro porque si no te multan. Entonces ha sido algo muy extraño para mí enfrentarme a este tipo de restricción en nuestra manera de vivir. No es usual para nada, pero bueno, estamos en una época muy excepcional, ¿no? Sí, y tú has dado en el clavo, porque tú dices, este país que no se puede comparar con Venezuela en términos de lo que pueden ser las restricciones, y efectivamente es así, Joel, porque el mundo completo ahorita está metido en restricciones, o sea, en todas partes hay problemas con escasez de cosas, hay problemas Sí, con la movilidad típica que tiene la gente en su cotidianidad. Hay restricciones incluso de la oferta de bienes y servicios, porque, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, cualquier tipo de empresa que trabaje con proveer algún tipo de servicio para cuidado personal, lo que sea, todo el comercio en general, los sí. consumibles, todo está con restricciones. No vamos a decir que todo está parado absolutamente porque es mentira, pero está con restricciones. ¿Qué sucede en Venezuela? Que en Venezuela las restricciones se multiplican por 100, porque en Venezuela, por ejemplo, en estos momentos hay un problema con el suministro de gasolina, yo lo hablaba en estos días también, y cuando tú tienes problemas con combustible, los problemas, valga la redundancia, se exponencian Sí, por muchas veces, porque esos problemas, por ejemplo, cuando tú tienes en la cadena de consumo normal, en la cadena comercial normal del mundo, tú tienes un oferente y un demandante. Tú tienes personas que requieren cosas y personas que ofrecen cosas.
Si tú no tienes combustible para trasladar las cosas a un comercio, para trasladarlas a un punto de distribución, tú rompes la cadena, porque ya no puedes ni arrancar el proceso comercial. Entonces, los que piensan que solamente lo de la gasolina le afecta al que tiene un vehículo particular, al que tiene un carro en su casa, en el caso venezolano, bueno, están más pelados que rodilla de chivo, como decimos acá en Venezuela, porque se rompe todo y esas restricciones aumentan muchísimo. Acabas de decir otra, para ti no es normal, por ejemplo, vivir en un mundo de privación del dinero en efectivo. En Venezuela eso es normal. En Venezuela tenemos por lo menos 3 o 4 años desde que hay los fulanos cambios del cono monetario, es decir, lo de las devaluaciones mascaradas donde le suman ceros a la moneda. Nosotros tenemos problemas con el efectivo que ahora, bueno, ahora en un mundo donde no están trabajando los bancos, me refiero al caso venezolano, ese mundo se pone infinitamente peor de lo que antes era. Ajá. Pero aparte, tengo entendido por un video que vi, que nos pasó Nito, por cierto, que no sé si el tipo de cambio es el actual, pero creo que el dólar estaba en 130.000 bolívares. Sí. Y se ha disparado en los últimos días. Se ha disparado y el billete más alto sigue siendo el de 50.000 bolívares, ¿no? El de 50.000. De manera que no haces nada con eso, sí. Y ahora está más lejos todavía de poder cumplir con, por ejemplo, el billete de $1. O sea, no se llega. Pero ahí vamos a un caso interesante, Joel. No hay efectivo en Venezuela y ya estaba la economía dolarizada. Entonces, en medio de la crisis del coronavirus, te voy a poner un ejemplo. Locales de comida que para no cerrar tienen que empezar a trabajar bajo la modalidad de delivery, es decir, de entrega en tu casa de los alimentos, porque si no cierran. O sea, te estoy hablando de cualquier cantidad de locales, no solo de comida rápida, de restaurantes grandes. O sea, que si no... Eso no es usual, ¿verdad? No, porque aquí, por ejemplo, que tú lo conociste, acá en Caracas, la zona, por ejemplo, de las Mercedes, que es donde están los restaurantes más caros, quizá de Caracas, los más famosos, los más viejos y los más grandes también, donde tienes una nómina, por ejemplo, de 30 empleados, 40. Yo conozco restaurantes que deben tener nóminas hasta de 100 empleados. ¿Cómo tú sostienes eso con un restaurante cerrado? La única manera, quizá no de sostenerlo, pero de no cerrar, o sea, de por lo menos no tener cómo mantener a los 100, pero por lo menos mantener 50, es trabajando con envíos de comida hasta la casa de la gente. Entonces, tienes el problema de la gasolina, no puedes hacer el envío. Eso ya se está haciendo en muchas partes del mundo, los delivery. Pero tienes el problema de la gasolina. Tienes el problema del efectivo, y este es uno de los más graves, porque entonces, ¿qué está pasando, Joel? Cuando te van a entregar la comida en tu casa, obviamente, por lo menos acá en Venezuela, no hay puntos, o sea, para donde tú pasas la tarjeta, no sé cómo le llaman a eso. Datáfonos. Ajá, donde tú pasas bueno, aunque hay aplicaciones ahora, entiendo, a nivel mundial, que las tarjetas lo que hacen es que la escaneas. Bueno, eso no está, en Venezuela no hay de eso. En Venezuela es con un punto que es un aparato, una máquina que le pasan la tarjeta y ese dinero se transfiere a la cuenta del propietario en el banco. Claro. Igual con el crédito, débito o crédito. Bueno, si tú no tienes un punto que puedas trasladar al hogar de la persona que te va a comprar la comida, ¿cómo le cobras? No hay billetes en efectivo para pagar. Entonces lo que te queda es la transferencia telefónica, que funciona muy mal a veces en Venezuela, o se acentúa la dolarización. Entonces todo eso que la gente recibe en su casa tiene que pagarlo en dólares en efectivo. Entonces ya prácticamente ahora sí que Bolívar quedó para la gorra y para los libros de historia, porque no hay bolívares en ninguna de las transacciones que se están haciendo en estos días en Venezuela. Es loquísimo, pero eso es lo que está pasando acá. Fíjate, definitivamente la realidad se impone y aún a pesar de las restricciones uno puede hacer el comparativo. Por ejemplo, las filas que yo he visto para la gasolina en estos días es algo desquiciante. O sea, es una cosa fuera de este mundo. Mi papá lleva 3 días más o menos diciéndome, échale gasolina al carro, échale gasolina al carro. Y el tanque iba, o sea, ponele que son 7 rayitas, tenía 6, no, tenía como 5. Yo dije, pero no, si eso rinde, si no estamos ni siquiera saliendo, o sea, ¿para qué? Ya ayer iba por 3 rayitas, y yo, pero ¿cuándo vamos a gastar eso? Nunca. O sea, no hay prisa, ¿sabes? Uno si se va, o sea, si se queda sin gasolina, va y compra más gasolina. Es un mundo que o sea, que para ustedes es distinto, pero es absolutamente raro que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo se haya quedado sin gasolina. Es algo que no tiene explicación, que no se puede entender. Ahorita, de hecho, le pasé el video de las filas a mi familia y mis tías abuelas estaban indignadas, seguramente harán una cadena de oración,
pero es que es tremendo. Es una situación que a mí se me sale del entendimiento porque nunca lo he vivido. Y yo comentaba con mis primos, con mi familia, y les decía, vean, estas restricciones que estamos viviendo ahora por esta cuarentena, hay que dar gracias que estamos viviéndolas en un marco democrático, porque en una dictadura esto podría ser pan de todos los días y ni siquiera porque te impongan la restricción, que en este caso es una restricción vehicular, o sea, el punto es que no puede haber vehículos en la calle, puedes salir a caminar, pero no te vas a encontrar nada. Entonces, si paras el flujo de vehículos, no hay nada en las noches. Entonces, a partir de las 5 durante Semana Santa, a partir de ahora, después de las 7 de la noche, la gente no puede salir. En Venezuela, por ejemplo, durante mucho tiempo ni siquiera fue un toque que fuese impuesto por las autoridades, fue impuesto por la delincuencia, ¿no? Sí. Y ahora, o sea, Costa Rica se enfrenta a una situación complicada en cuanto al desempleo y el desempleo que golpea a todo el mundo. El gobierno va a ofrecer un subsidio ¿de cuánto? De 200.000. Bueno, 125.000 colones, que son por ahí de menos de $300, una cosa así. Que, o sea, en realidad si lo ves para un país como este, la verdad es muy poco, porque es carísimo Costa Rica. Pero bueno, es lo que van a dar a gente que se ha quedado sin empleo. Pero están hablando de 200.000 subsidios más o menos. Y la cifra de desempleo es mucho mayor. De hecho, también estamos viendo que muchos nicaragüenses están volviendo a Nicaragua. Y ojo, porque eso es grave en términos migratorios, porque muchos de ellos batallan para tener un estatus legal en Costa Rica. O sea, eso es algo que se trabaja, ¿no? Que están buscando. Y el presidente dijo, el extranjero residente que salga del territorio nacional va a perder su estatus migratorio. Entonces, muchos están yendo porque lo que venían a hacer aquí era trabajar. Y si no hay trabajo para los nacionales, tampoco hay para ellos, entonces deciden volver a Nicaragua. Y bueno, son situaciones atípicas, Neomar, a las que nos estamos enfrentando. La frontera norte de Costa Rica nunca había estado tan vigilada como ahora. Pero es una cosa que rechazan, el término de rechazar, a 200 nicaragüenses al día que intentan entrar ilegalmente. O sea, unos intentan entrar, muchos Y otros otros se se van. van. Entonces es una situación difícil para un país como este. La vicepresidenta, me dio mucha risa, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, dijo un día de estos en una rueda de prensa en la zona norte, lo que pasa es que esta frontera mide 300 kilómetros, 300 kilómetros, por eso es tan difícil de vigilar. Yo decía, o sea, 300 kilómetros de frontera, ¿qué es eso? O sea, no es nada, 300 kilómetros de Y la frontera, de y la Estados señora Unidos con quejándose. México, o la de Venezuela con Imagínate que son, Colombia, con sí, Brasil. O sea, estamos y hablando. ella quejándose de sus 300 kilómetros, no, Ah, bueno, hay que llevarla a Tijuana un día a que vea lo que es, sí. lo que es una No, frontera. ahí es donde tú ves que efectivamente ese dicho de que los problemas de uno son una minucia comparado con los problemas de Sí, otro, se cumple. O sea, hay gente que cree que sus problemas son el final del mundo, pero no. Y hay gente que no sabe, Joel, eso lo aprendí por ti, que efectivamente con Nicaragua y Costa Rica hay una relación allí de movilidad, porque sí, efectivamente muchos nicaragüenses, o sea, no es un secreto para nadie, Nicaragua ha sido un país tradicionalmente muy golpeado económicamente, van a trabajar a Costa Rica porque ven que allí hay mejores condiciones. Ahora entonces tú me estás sorprendiendo con que hay unos que regresan en medio de esto. Además regresan a una Nicaragua que tiene mes y medio metida en una opacidad terrible con respecto a quién está mandando, porque no se sabe un quién está mes, mandando. un mes. Tiene Un mes, bueno, porque tiene después un te mes van a decir que está siendo impreciso en los datos, fake tiene news. desde el 23, no, sí es verdad, el 23 de marzo fue la última Sí, vez que salió, ¿no? Creo que salió por sí. una, no salió, creo que hubo una Fue una videoconferencia. videoconferencia con los presidentes del SICA, sí. Ah, de hecho, desde ese momento, Daniel Ortega está desaparecido. Hay gente que dice que es un show, que en realidad el tipo lo que se está victimizando para cuando salga. Eso lo hacía en Venezuela. Hubo un presidente que hizo eso en una época, Joel, que se llamó Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, que mandó por espacio de, oye, se me va el número exacto, pero mandó como casi 20 años, mandó 15 años, creo. Guzmán Blanco en el siglo XIX, cuando él se reeligió 3 veces, ¿no? Y cada vez que se reelegía le metía más años al periodo. Entonces, la última vez que se reeligió, Vaya, qué le sabio. llamaron a ese periodo la aclamación, porque él hizo que él se iba del país, que él desaparecía y se iba de la vida Ajá. pública. Y él lo hizo con toda la intención de que saliesen los jalamecates de siempre, porque siempre ha habido
aquellos que jalan, Claro, claro. le dijeron, no, presidente, usted tiene que volver a ser presidente porque usted es el único. Y entonces le llamaron a ese periodo la aclamación, porque él hizo que lo aclamaran para que, y mandó hasta que se Imagina. murió prácticamente. Guzmán Blanco mandó hasta lo último. Después quedaron mandando por él unos segundones que él tenía, porque en realidad eran segundones de él. Pero esa es la historia de más o menos de Ortega, donde el presidente Daniel Ortega tiene un hermano que fue jefe del ejército, ¿no? En Nicaragua. La noticia la conocí por ti Sí, también. Que dijo sí. que No, si él llega a ver que Ortega no aparece y se monta Rosario Murillo, él Rosario le va a dar un Murillo, golpe de Estado, porque sí. él no tolera eso. Sí, nos la pasó Nito también. Nito está muy informadora. Es Está la pendiente de cuarentena. todo. La gente Sí. está buscando información porque no encuentra qué hacer. Tú has hecho algo relevante en estos días, que tú digas, oye, tenía esto pendiente y lo hice por fin. Bueno. Mira, así como muy relevante, trascendental, que vos digas que cambió mi vida para siempre, no. Pero algo que tenía curiosidad era estas masterclass. No sé si has visto que son unas clases que da gente muy importante. Por ejemplo, clases de canto con Cristina Aguilera, clases de comedia con Steve Martin, clases de para ser editor de un medio de comunicación con Anna Wintour, que es la editora de Vogue. Ellos se unieron en una plataforma que se llama Masterclass y me regalaron una suscripción por un año y acabo de empezar. Eso me tiene entusiasmado, la verdad está muy interesante, pero yo relevante, o sea, así como que vos digas muy relevante, no tanto. De hecho, No, ni siquiera joder, me he pero eso podido cortar el pelo. eso yo pude porque justo fui la semana antes que arrancara la cuarentena. Pero no, pero eso está muy relevante porque tienes un portal a la información de todo el mundo, o sea, y de todas las cosas, de todas las áreas del saber. Porque tú Sí. quieres aprender a cantar profesionalmente, ¿no? Oh, claro, claro, esa es una de mis metas en la vida. Pero te iba a comentar de Nicaragua, que estuve hablando con Lucía Pineda Ubau, que es la periodista, una periodista que fue presa política del régimen de Ortega, y es costarricense también. De hecho, ella está aquí en el exilio, pero es una situación como, o sea, ella, eso cuenta como exiliada, supongo que sí, claro. Ella es nicaragüense porque nació en Nicaragua, pero tiene la nacionalidad costarricense por su mamá. Entonces, ahora viven aquí, pero no en condición de refugiada, sino porque tienen la nacionalidad. Pero entonces ella está ejerciendo aquí y hablábamos el otro día sobre Daniel Ortega y me decía que, o sea, que la gente está habituada a que Daniel Ortega no aparezca. Lo que pasa es que ahora se ha roto el récord, ¿no? Del tiempo que él ha estado fuera del foco público. Normalmente 2 semanas, pero ya 3, 4 empieza a ser llamativo. Esto de Humberto Ortega, sí, es curioso. O sea, a mí me preocupa mucho la situación porque normalmente en el último estallido que hubo en Nicaragua, que fue en el año 2018, se vinieron 90,000 nicaragüenses para Costa Rica. Que bueno, será poco, supongo yo, por ejemplo, en comparación con lo que recibe Colombia de venezolanos, pero para un país tan pequeño como este, sí, sí tiene un impacto. Y nada, o sea, yo estoy atento a lo que pasa en Nicaragua, me preocupa desde luego, pero bueno, la situación, la verdad es que para todos es tan excepcional, Neomar, para cada país, cada uno lo está viviendo a su manera, que bueno, son las particularidades a las que nos enfrentamos en esta época. ¿Vos has hecho algo trascendental? Perdón, me fui y volví y ahora vuelvo a la pregunta. ¿Has hecho algo trascendental en tu cuarentena? Yo he terminado algunos libros, me he dedicado a ver como, no maratones, pero sí con continuidad, como sagas de películas que nunca había visto y que tienen un poco de entregas. Por ejemplo, la de los Juegos del Miedo, que yo la vi originalmente en el Juegos cine, del Soul, Miedo. ¿te acuerdas? Que era una película gore, o sea, de estas Ajá. de horror, no es terror, horror o terror, bueno, no sé. Sí. Que la 1 fue muy buena y luego le sacaron 8 continuaciones. Es una cosa que no tiene sentido. O sea, hay 8, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas. Las vi completas. A ver. Sí. Sí, nos congelamos un momento. Sí. Sí. Nada, la vi completa. En eso se me fueron 2 días. Ya después de la 3 estaba fastidiado, pero dije, no, yo tengo que ver porque hicieron 8 películas de estas de Saw, de los Juegos del Miedo. ¿Y viste las 8? Vi las 8, las conseguí completas, las vi a través de Prime, creo, de Prime Video, las vi y voy a
a ver, porque nunca la había visto, esta cosa que marcó a la gente en los 80, que fue Transformers, ¿no? Que era una serie de los Sí. robots que se transformaban en carros y tal. Que los puristas dicen que no tienen nada que ver con las películas nuevas, pero entonces esas son 6, creo. Ya llevo 4 o 5, ya perdí la cuenta también. Entonces las estoy viendo todas y me estoy dedicando a ver cosas que tienen muchas entregas, porque Bueno, son como Harry sagas. Potter. Esa es la que, mira, adivinaste, la tengo, es una de las que voy a ver, la tengo pendiente, las voy a ver, son Ah, 6 o 7. son 8. Yo vi como hasta la 4, pero después le perdí el hilo, entonces yo las voy a ver todas completas. En eso ando. Vale la Y en pena. libros, me era el libro que tenía pendiente, porque uno, por ejemplo, generó una polémica, porque lo comenté por Twitter y después lo comenté con Daniel, incluso por acá por YouTube, que es uno de Teodoro Pekov, que es como un icono de la Sí. izquierda acá en Venezuela, la izquierda democrática, muy alabado por el periodismo del establishment venezolano, muy alabado incluso por los partidos tradicionales venezolanos, y yo me dediqué como a revisar uno de los libros que él, uno de sus últimos libros, fue de los últimos que escribió poco antes de morir, hace 10 años, el libro, él murió hace como 2 años, y bueno, lo empecé a comentar y a la gente no le gustó, en algunos no le gustó en Twitter porque me estaba metiendo con el santo y me decía casi que métete con el santo, pero no con la limosna. Bueno, fue un problema terrible, pero yo me divertí mucho con la polémica, ¿no? Y estoy ahora por leer otro, que fue un libro de los 70 que lo hizo muy famoso a él cuando él sale de la guerrilla en Venezuela y se mete a fundar un partido político democrático, que es el mismo más, bueno, no es el mismo, porque él se fue de ese partido antes que llegara Chávez, pero es el mismo partido que hoy está en la mesa de diálogo, ¿te acuerdas? La que Sí, está sí. ese En la más que tiene un mesita. puño naranja y tal, ese es el partido de Teodoro Pekov, que sale después de la división del Partido Comunista Venezolano, que estuvo en la guerrilla, ¿no? Entonces, el libro que plantea el tema de la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a Checoslovaquia, que mató un gentío, es un libro del año finales de los 60, creo, los voy a revisar. Y en eso ando, pues ando en eso y en eso se me ha ido la cuarentena. Pero bueno, se nos acabó la ida, Joel, vamos a la vuelta. A ver con Dale. qué tema me sorprendes Bueno, hoy en tu vuelta. sí, dale, vamos a pensarlo en estos breves segundos de intermedio. Esto es la magia de la televisión en YouTube. Jovel va a pensar en 2 segundos de qué vamos a hablar en la vuelta. Pero bueno, amigos, les Exactamente. esperamos en el episodio número 15 de la ida y de la vuelta la próxima semana. La vuelta queda acá abajo en el enlace de la biografía, el enlace de la descripción del video, la biografía. Estoy como pensando en Instagram. El enlace Sí. de la descripción del video y en el comentario destacado está el enlace también a esa vuelta número 14 en el canal de Joel Álvarez. Nos vemos en la vuelta y nos vemos en la próxima ida. Hasta entonces.